París. Nuestro colectivo representa a la resistencia, específicamente a las feministas en resistencia en Honduras. Estamos aquí para no celebrar, pero conmemorar los 3 años del golpe de Estado en Honduras, que se llevó a cabo el 28 de junio del 2009. La situación en Honduras sigue muy dura. Han habido más de 300 muertos desde el principio del golpe de Estado. Sobre todo se habla de los 23 periodistas, pero no hay nada más que ellos. Sí, no son los únicos, claro. No son los únicos, es importante mencionarlos, pero no son los únicos. Hay una represión creciente y también una incitación al odio contra las minorías, que ya sean por la orientación sexual, el origen racial o incluso contra las mujeres, aunque no sean realmente una minoría, son tratadas como si lo fuesen. Así que bueno, en Honduras la situación sigue muy dura y queríamos marcar nuestra presencia, marcar el hecho de que bueno, aunque en Francia no se hable mucho de esta problemática, nosotros nada podríamos presentes, decir, sí, nada podríamos decir. Se habló brevemente durante los meses que separaron el golpe de Estado y las elecciones ilegítimas en Honduras, o sea, de junio a noviembre del 2009, pero prácticamente nada, muchas veces la información que se da es errónea, así que bueno, era importante para nosotros estar presentes aquí en nuestro lugar de manifestación histórica y en los últimos días se agregó una nueva lucha que bueno, ya estaba más o menos creciente el miedo del golpe de Estado en Paraguay y efectivamente hubo un golpe de Estado en Paraguay, así que estamos aquí con nuestros hermanos paraguayos porque es un objetivo común el de todos los pueblos de América Latina de poder vivir por fin pacíficamente algún día, democráticamente, y por ahora estamos muy lejos de nuestro objetivo. El guión de lo que pasa en Paraguay se parece mucho al de Honduras. Claro. ¿Qué podrías decir en ese sentido? De por sí, cuando uno ve la situación en Honduras el golpe de Estado se llevó a cabo en junio, cuando las elecciones estaban ya programadas para noviembre del mismo año. Zelaya no podía reelegirse porque la Constitución se lo prohíbe. Dijeron que Zelaya quería hacerse reelegir, pero la llamada a la Asamblea Constituyente iba a hacerse al mismo tiempo que la elección del nuevo presidente, o sea que era técnicamente imposible que él fuera reelegido. Ahora en Paraguay hicieron el golpe de Estado 9 meses antes de la elección, nada más. O sea que de por sí le llaman golpe de Estado constitucional. Dicen que no hay ruptura del orden constitucional, que todo es democrático, porque le reprochan al presidente Lugo de no haber honrado sus compromisos como presidente. Ok, en ese caso, ¿por qué hacen un juicio súper expeditivo? Porque en 2 o 3 días ya estaba arreglada la cosa. ¿Por qué si no están de acuerdo con el balance de todo lo que pudo haber hecho el presidente, no esperan las próximas elecciones para hacer una campaña fuerte contra el dicho presidente, como ha sido el caso en Francia en las últimas semanas, y para tener un cambio de gobierno democrático institucional? No lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que si le dan la voz al pueblo, si le dan el voto al pueblo, no van a ganar. El pueblo va a elegir democráticamente a sus propios líderes que van a defender sus intereses y no los intereses de la oligarquía y de las multinacionales. Ahora se está como buscando muchas causas por las cuales el golpe a Lugo fue tan apresurado. ¿Podemos hacer un poquito de memoria y acordarnos cuáles podían ser las motivaciones cuando fue el golpe de Estado en Honduras? ¿Qué pasaba con Zelaya para que haya sido esa velocidad, ¿no? El caso de Zelaya es interesante porque
que Zelaya originalmente es del Partido Liberal, que no es un partido de izquierda, es un partido centro-derecha, que sigue la doctrina capitalista. Él incluso es un gran empresario, además. Él es un gran terrateniente, incluso de toda la región ganadera de Honduras. Entonces, el caso de Zelaya es interesante porque se puede observar en la personalidad misma de Zelaya, en su trabajo, su reflexión como persona, cómo fue evolucionando su pensamiento, ¿no? Zelaya lo que hizo es que cuando empezó su gobierno abrió el diálogo con los diferentes representantes sindicales, con el pueblo en general. Creó lo mismo que se creó en Paraguay, una televisión nacional, en que la gente podía llamar y decir, bueno, pasa tal cosa, cuál es la respuesta del gobierno a ese problema, etcétera, etcétera. Zelaya incluyó a gente de izquierda en su gobierno, lo cual es único para un gobierno liberal, y poco a poco su visión fue evolucionando. Decidió que no quería ser un presidente liberal clásico como los demás, sino que al haber escuchado al pueblo y haber escuchado sus necesidades, decidió poner en marcha un cierto número de reformas para responder a las problemáticas del pueblo. Una de las reformas fue el aumento del salario mínimo. El salario mínimo no había sido aumentado desde hacía 30 años, bueno, prácticamente desde la creación de la noción de salario mínimo en Honduras. Lo único que hizo Zelaya fue alinear el salario mínimo al costo de la canasta básica, que se le llama en Honduras, para que la gente pueda sobrevivir, ¿verdad? Ni siquiera vivir cómodamente, pero sobrevivir. Esa fue una de las primeras medidas con las que la oligarquía no estuvo de acuerdo, porque evidentemente los empresarios, que sean multinacionales o oligarcas nacionales, dijeron que era demasiado costoso para sus empresas subir el salario mínimo. Otra de las medidas es que... Sí, imagino que diría que convertía a Honduras en un país poco competitivo, que iba a espantar... Que iba a espantar a las multinacionales, que si no se puede explotar a la gente, pues entonces se van a ir, bueno... Sí, lo que los medios hegemónicos llaman populismo, ¿no? Sí, pero sabiendo que, bueno, tampoco era un aumento revolucionario, o sea, era un aumento justo. Otra de las medidas que tomó Zelaya es que en su programa él había prometido bajar el precio del combustible, porque sube los precios, cuando el combustible sube, todos los precios suben, y eso es así en todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué un país no buscaría el precio más competitivo para él, para su interés, en vez de estar pagando petróleo más caro para servir a los intereses de otro país? Honduras le compraba su combustible a Estados Unidos con tasas muy variables, con cantidades muy variables, y un cierto número también de exigencias técnicas que no eran muy claras, y entonces Zelaya decidió tratar con Venezuela para obtener combustible más barato. De la relación con Venezuela también le critican el hecho de que Honduras haya integrado el ALBA, la Alianza Bolivariana por los Pueblos de Norteamérica, y que se haya sacado de los otros pueblos, de los otros gobiernos de izquierda, como el gobierno de Evo Morales, el gobierno en Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, esas son medidas que fueron enojando poco a poco a los oligarcas y también a los países, sobre todo Estados Unidos, que no están de acuerdo con ese tipo de política. Otro momento de tensión fue cuando Zelaya quiso retomar el aeropuerto de Palmerola, que está controlado desde hace muchos años por el ejército estadounidense, que sirve de base militar al ejército estadounidense. Bueno, sin entrar mucho en detalle, en Honduras el aeropuerto principal de Tegucigalpa está muy mal hecho, ha causado un gran número de accidentes, y entonces
accidente en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, Zelaya quiso retomar Palmerol a los Estados Unidos y ese fue otro motivo de no. Y bueno, lo último, lo que fue la gota que derramó el vaso, no viene ni siquiera de Zelaya, sino que viene del pueblo mismo. El pueblo durante meses y meses reunió firmas para poder poner una cuarta urna durante las elecciones, para que la gente votara si sí o no quería en unas elecciones futuras convocar a una asamblea nacional constituyente. Y Zelaya, al ver la movilización ciudadana en torno a este proyecto, apoyó completamente el proyecto del pueblo para la cuarta urna, y ahí fue que realmente se acentuó la tensión, sobre todo con los militares. Entonces, el 28 de junio tenía que llevarse a cabo esta consultación no vinculante sobre si sí o no se organizaba una asamblea constituyente, y fue el día que eligieron para hacer el golpe de Estado. ¿Sirvió de algo el apoyo que recibió Honduras en su momento? Bueno, sí, no podemos decir que no sirvió de nada, porque sin el apoyo que recibió Honduras hubiera habido muchísima más masacre. No quiero ni pensar en la situación en la que estaría el país actualmente, porque simplemente hubieran hecho lo que querían. Así que sí, el apoyo de los países del UNASUR sirvió a poner una cierta presión para que por lo menos no hubieran masacres abiertas y que el presidente Zelaya pudiera regresar al país, porque él estuvo exilado mucho tiempo.